Evaluación neurológica del recién nacido. Los objetivos de la clase son: definir los estados de vigilia del recién nacido, establecer los parámetros de la evaluación neuromuscular según la escala de Ballard y reconocer los reflejos primitivos del recién nacido. Los estados de vigilia según Brazelton se pueden evaluar según 4 parámetros. Estos son la apertura de los ojos, la respiración, la motricidad espontánea y la vocalización. El primer estado corresponde al sueño profundo. En este se puede evidenciar respiración regular, no hay apertura ocular ni evidencia de movimientos espontáneos. El segundo estado se describe como sueño ligero. En este, la respiración es irregular, no hay apertura ocular y sigue sin haber movimientos espontáneos. El tercer estado es el estado de somnolencia. En este, la respiración es irregular, pudiendo encontrarse apertura ocular y los movimientos en el recién nacido son débiles. El cuarto estado se describe como una vigilia tranquila. En este se evidencia que hay respiración regular, con apertura ocular, pero con ausencia de movimientos. El recién nacido se encuentra alerta. El quinto estado está descrito como vigilia activa. En este, la respiración es irregular. Hay apertura ocular con movimientos espontáneos y reactividad de parte del recién nacido. El último estado se describe como el llanto. En este, se evidencia la vocalización a través de un llanto vigoroso, con agitación motriz intensa y respiración irregular. La escala de Ballard es una escala que se utiliza para valorar la edad gestacional de los recién nacidos. Esta tiene 2 componentes: la madurez física y la madurez neuromuscular. En la madurez física se evalúan 6 aspectos: la piel, el anubo, la superficie plantar, las mamas, los ojos con los oídos y los genitales. La madurez neuromuscular también se evalúa a través de 6 parámetros: la postura,
El ángulo del antebrazo con la mano, también denominado ventana cuadrada, el retroceso de los brazos, el ángulo popliteo, el signo de la bufanda y el talón oreja. En la evaluación neurológica del recién nacido, se deben evaluar los distintos componentes de la escala de Ballard para madurez neuromuscular. El primero de estos es la postura del recién nacido al momento de la evaluación. Para este se deben de tomar en cuenta 5 posibles resultados y la puntuación correspondiente para cada uno de ellos dependiendo de la postura al momento de la evaluación. La ventana cuadrada se evalúa realizando presión sobre el dorso de la mano con los dedos en extensión, buscando el ángulo que se forma entre la mano del paciente y su brazo. Este puede ir desde los 0 hasta los 90 grados o más, debiendo darse la puntuación correspondiente al ángulo formado. Al evaluar el retroceso de los brazos, se está haciendo la evaluación del tono pasivo del músculo flexor del bíceps. En este, el examinador debe de tomar por las muñecas los brazos del infante, realizando una flexión y luego extendiendo los brazos, evidenciándose el retroceso de estos a la posición en la que se encontraban inicialmente. Debe darse la puntuación correspondiente dependiendo de el retroceso que se evidencie en el recién nacido. El ángulo popliteo evalúa el tono flexor de la rodilla. En este, con el recién nacido en decúbito dorsal, se coloca la rodilla con flexión completa sobre el abdomen del recién nacido. De esta forma se evalúa el ángulo formado a nivel del hueco popliteo. El signo de la bufanda evalúa el tono pasivo de los flexores a nivel de la articulación del hombro. Con el recién nacido en decúbito dorsal, el examinador toma por la mano una extremidad del recién nacido y atraviesa el brazo por encima del tronco del recién nacido hacia el hombro contralateral. Luego se evidencia el retroceso de esta extremidad y se da la puntuación respectiva para el retroceso de este. La prueba talón-oído se realiza con el recién nacido en decúbito dorsal y luego realizando la flexión de la extremidad inferior a lo largo del tronco del recién nacido. Se toma el talón del recién nacido y se trata de avanzar hacia el oído. Se registra la posición a la cual ya se nota resistencia y por lo tanto se da la puntuación respectiva. Los reflejos primitivos del recién nacido son respuestas complejas y automáticas inicialmente mediadas por el tallo cerebral. Estas están presentes desde etapas tempranas de la gestación y experimentan una evolución significativa durante el primer año de vida.
son parte fundamental de la evaluación neurológica del recién nacido. El reflejo de búsqueda se realiza con el recién nacido en decúbito dorsal y la cabeza y el tronco alineados. Se provocan estímulos suaves y repetidos en la región peribucal, rozando con un dedo los labios en los 4 puntos cardinales. El resultado son movimientos de la cabeza con desviación de la boca o protrusión de los labios hacia el lugar del estímulo. El reflejo de succión se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal a través de la estimulación del pezón materno o de un dedo sobre la parte media de la lengua. El resultado son salvas de movimientos de succión vigorosas separadas por un reposo intermedio. Para evaluar el reflejo de prensión palmar, se presiona con firmeza la superficie palmar de la cabeza de los metacarpianos. En este se evidencia una flexión fuerte y sostenida durante varios segundos de los dedos de las manos del recién nacido alrededor del dedo del examinador. El reflejo de prensión plantar se evalúa presionando firmemente la superficie plantar de la cabeza de los metatarsianos, con el borde lateral del dedo índice o del pulgar. El resultado es una flexión fuerte y sostenida durante varios segundos de los dedos del pie alrededor del dedo del examinador. El reflejo de Babinski se evalúa realizando un estímulo sobre la superficie plantar del recién nacido en la cara lateral y en dirección hacia los metacarpianos, produciendo la extensión del dedo pulgar con la extensión en abanico del resto de los dedos. Para la evaluación del reflejo de Galland, se coloca al recién nacido en una posición de cúbito ventral. Luego, se realiza estimulación en la región paravertebral y se observa una incurvatura del tronco hacia el lado estimulado. El reflejo de Moro se evalúa con el paciente en decúbito dorsal y luego, tomando por las extremidades superiores al recién nacido, se permite la caída de la cabeza en un ángulo de 20 a 30 grados. Después de esto, se observa la abducción de los hombros con la extensión de los brazos, la extensión de los dedos de las manos. Seguido a esto, se observa la aducción de los hombros con la flexión de los brazos y la presencia del llanto al final del reflejo. El reflejo glabelar se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal. Posteriormente se realiza la percusión gentil a nivel de la glabela, lo que produce la contracción de los párpados. El reflejo de marcha automática se evalúa sosteniendo al recién nacido en posición vertical
y ya conseguido el apoyo a través de la reacción de ubicación, se impulsa suavemente hacia adelante, permitiendo que las plantas de los pies toquen la superficie de una mesa. En este se observan movimientos de flexión y extensión alternada, simulando el movimiento de marcha. El reflejo de ubicación se evalúa sosteniendo al recién nacido en posición vertical. Se eleva y se adelanta de modo que la parte dorsal del pie toque ligeramente el borde de la mesa. En este se va a observar la flexión de la cadera y la rodilla para evitar el obstáculo con una posterior extensión, con lo cual coloca el pie sobre la superficie de la mesa. El reflejo tónico simétrico del cuello se evalúa con el recién nacido en decúbito sedente. Con la mano izquierda se desplaza la cabeza en extensión o flexión sostenida, mientras que con la mano derecha se sostiene el tronco. Al realizar los movimientos de extensión, se produce extensión de los brazos y flexión de las piernas. La flexión del cuello provoca flexión de los brazos y extensión de las piernas. El reflejo tónico asimétrico del cuello se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal, manteniéndolo alineado con el apoyo de una mano sobre el tórax del recién nacido. Con la otra mano se desplaza lateralmente la cara del niño hacia el hombro y se sostiene en esa posición durante 5 minutos. El resultado es la extensión o semiextensión de la extremidad torácica del lado facial, con flexión o semiflexión del lado occipital. El reflejo de extensión cruzada se evalúa con el recién nacido en decúbito dorsal. Se presiona firmemente la región plantar del recién nacido mientras el miembro contralateral se mantiene en extensión. El resultado es una flexión con extensión y aducción del miembro contralateral, pudiendo observarse la apertura de los dedos en abanico si el estímulo llega a prolongarse.